6:07, otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de Imagen Informativa. La Procuraduría General de la República testificó ante un juez federal en torno a las acusaciones contra mandos militares, entre ellos, sin duda el más importante, el ex subsecretario de la Defensa Tomás Ángeles Daguajare, señalados de tener vínculos con el crimen organizado. Mediante un escrito presentado ante un juez penal, admitió que no se pueden corroborar los dichos de los testigos protegidos Jennifer, así le está denominado, y Sergio Villarreal el Grande en la investigación realizada contra los militares. ¿Qué es lo que dicen? Que en última instancia la única prueba de acusación son los dichos de los testigos protegidos. Ángeles Daguajare, los generales Roberto Dau González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reina Muñoz, fueron detenidos en agosto del año pasado y acusados por estos dos testigos de tener nexos con el cártel de los Beltrán Leiva. El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, anunció que su bancada se reunirá con el titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, para revisar las figuras de testigo protegido y de arraigo para evitar daños a gente inocente. Lo que hay que tener mucho cuidado en todo esto, a que no tiremos el niño con el agua por la ventana, porque las figuras de testigo protegido y del arraigo son necesarias. Son necesarias para luchar contra la delincuencia organizada. Funcionan en todos los países que han tenido un desafío de la delincuencia organizada. Lo que hay que hacer es implementarlas bien. Esto dijo Emilio Gamboa. He platicado con el señor procurador, está muy atento a esto, muy comprometido con no defender a nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la cárcel o someterlo a un juicio cuando no haya hecho nada. Gamboa adelantó que en el caso de Florence Cassés, acusada de secuestro y sentenciada a 60 años de prisión, se podría dar un giro de 180 grados con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto en un punto, me parecería una aberración y me parecería un insulto para las verdaderas víctimas que se decretara una liberación inmediata de Florence Cassés, así, simplemente por fallas en el proceso. Tendría que haber, si es que se considera que hubo tales, tendría que haber una reposición del mismo o una evaluación de qué tanto se afectó ese proceso por las fallas o no del mismo. La reposición del proceso me parece lo más sensato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará mañana por segunda ocasión el proyecto de amparo de revisión que interpuso Cassés por presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso en su contra. Esta vez la ponencia estará en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo que la PGR debe iniciar una exhaustiva investigación para determinar quién o quiénes son los responsables de las anomalías que se han presentado en torno al caso de Florence Cassés. Y aquí viene lo que a mí me parece parte de las mismas anomalías políticas de todo este caso. Lamentó, dice Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD, que por graves errores procesales una delincuente quede libre. Yo no sé si ha habido graves errores procesales. Quizás ha habido error en el momento de su detención, lo tiene que establecer la Suprema Corte, pero si queda la claridad de que la señora es una delincuente y que es parte de un grupo de secuestradores, ¿usted cree que tiene que quedar en libertad? Esto dijo Miguel Barbosa. La PGR debe haber una investigación dependiendo del sentido de la sentencia del caso Florán. Dije por eso, dependiendo, para sancionar a quienes fueron los responsables de constituir pruebas falsas o de cometer errores que permitirían la liberación de una culpable. Y en el caso de los militares, pues debe de actuar con prontitud para que no se sigan cometiendo injusticias a través de declaraciones de testigos falsos. No son testigos falsos, señor Barbosa. Es una vergüenza que un senador se equivoque tanto. No sabe si son falsos o no. Lo que tiene
Lo que tienen son testigos protegidos que la PGR no ha podido o no ha querido corroborar sus dichos. Eso en el caso de los militares. En el caso de la señora Cassés, tampoco hay una acreditación, no se ha demostrado en ningún caso que se hayan falsificado las pruebas. En todo caso, lo que se está argumentando son errores de procedimiento que pueden llevar a liberarlo, no, está bien todo lo que usted quiera, pero hay que tener precisión en lo que se dice. ¿Por qué? Porque si no, lo que queda la impresión es que aquí lo que han cambiado no es la Procuración de Justicia. Lo que han cambiado son simplemente los vientos exenales. Agustín Acosta, que es el abogado de Florence Cassés, afirmó que al desacreditar los testimonios de las supuestas víctimas de secuestro, se demostrará que se violó el debido proceso contra su clienta, lo que abrirá el camino para su liberación. Bueno, primero tiene que desacreditarlos. Esto dice el abogado Acosta. Como al parecer está planteado, el proyecto de obtener mayoría o, por qué no, unanimidad, significaría que la Suprema Corte apreciaría las violaciones a la Constitución y regresaría el expediente del caso al juez, al magistrado de apelación que dictó la sentencia de 60 años, pero esta vez con unas directivas muy claras, es decir, que siga los lineamientos de la sentencia de la Corte, que básicamente implicarían al magistrado absolver a Florence Cassés y evidentemente decretar su libertad. No significaría en ese sentido una reducción de pena. Habrá que ver qué es lo que decide la Corte. Yo creo que aquí hay demasiadas presiones políticas. Me parece que hay un discurso políticamente correcto que no está atendiendo todos los factores que se deben atender en el caso Cassés. Lo mismo en el caso de los militares, con una diferencia. En el caso de los militares, si lo único que hay es el testimonio de los testigos protegidos y no hay ninguna otra prueba que lo pueda corroborar, podrá ser bueno, malo o regular el testimonio de los testigos protegidos, pero evidentemente no es suficiente. 64 policías municipales de Gómez Palacio y de Lerdo en Durango fueron arraigados para continuar con la investigación sobre sus presuntos nexos con el Cártel del Pacífico. La Fiscalía General de Durango detalló que otros 91 empleados de las corporaciones municipales fueron liberados al carecer de elementos para continuar bajo investigación. El Poder Judicial de Michoacán ratificó la formal prisión a los 49 normalistas procesados por el secuestro y quema de autobuses ocurrido en octubre pasado, aunque continuarán enfrentando en libertad el proceso. Además, se confirmó la libertad de los delitos de sedición, robo y daño en las cosas agravado por incendio. El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, consideró innecesaria la presencia de la Policía Federal en la Ciudad de México, pues aseguró que la fuerza de seguridad de la capital es eficaz y superior a otras. La verdad, no tendría por qué estar la Policía Federal en la Ciudad de México, ninguna otra policía, después precisamente de la Policía Federal, ninguna otra policía en el país tiene la capacidad de la policía capitalina. Entonces, si funciona bien o mal, es responsabilidad de sus autoridades. Pero pensar que se tiene que disponer de elementos de la Policía Federal cuando aquí hay un cuerpo de policía numeroso, que dispone de alta tecnología, de buenos salarios y de buenos equipos, me parece una barbaridad. Jesús Rodríguez, esto es lo que dijo. En realidad no es necesario, nosotros contamos con una fuerza superior incluso a cualquier otra fuerza de seguridad. Tenemos una policía preparada, eficaz, tan es así que en los últimos años ha logrado contener a la delincuencia, a otro tipo de delincuencia, y en tratándose del orden común se han disminuido los índices. Tenemos unas áreas de inteligencia que ahora estamos mejorando,
en donde vamos a tener varios grupos, como ya lo he comentado, tanto de robo a transporte, de bandas delictivas, desarticulación de las mismas. Estamos preparando ese grupo y el de narcomenudeo. Bueno, ahí están las cosas. Todo esto viene a cuento porque Manuel Mondragón, el subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación, que es el responsable de las policías federales en nuestro país, ofreció, si lo necesitaba la policía capitalina, que se realizaran patrullajes mixtos en la capital. Los reaparecidos zapatistas, aquellos que llevaban casi una década sin aparecer, a través de un comunicado firmado por el subcomandante Marcos, que parece que ya dejó sus vacaciones largas en Europa, según tenemos entendido, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a la Cruzada Nacional contra el Hambre puesta ayer en marcha en Las Margaritas, y dijo que las limosnas las tenían que ofrecer en otro lado. Yo no veo que sea un programa para nada de limosnas, pero quizás es un programa que le termine quitando la base social que el señor Marcos quiere tener. En un comunicado, o la que le queda, en un comunicado el EZLN señaló que en el evento de ayer esperaban que se escuchara el tema del Teletón, que la gente sacara sus encendedores, los del presidium se tomaran de las manos y todos se balancearan al ritmo de solidaridad. Puede ser, y quizás hubiera sido un poquito necesario, no estaría demasiado mal. El alcalde de Acapulco, Luis Walton, dio a conocer que se cubrió la deuda de más de 50 millones de pesos que mantenía el municipio con un banco. Walton señaló que el pago se hizo con un préstamo que el gobierno anterior había solicitado por 60 millones de pesos para cubrir esta deuda. El diputado del PRD, Mario Delgado, anunció que este miércoles, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, presentarán un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Hacienda entreguen un listado de los créditos que han otorgado la banca comercial a los estados y a los municipios. Se someten a un análisis para poderlos calificar. Realmente apenas menos del 10% de los municipios del país son sujetos a una calificación, entonces desconocemos una buena parte. Lo que sí sabemos es que muchos han recurrido al crédito porque no tienen recursos ni para pagar la nómina y han tenido que utilizar mecanismos como posponer pago a proveedores o créditos de corto plazo, créditos quirografarios, pero no tenemos una radiografía, ni siquiera Hacienda la tiene, de la totalidad de los pasivos que tenemos en municipios y estados en el país. Entonces vamos a empezar pidiéndole a la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda pues que nos dé un listado, que le pida a los bancos que les dé la totalidad de los créditos a estados y municipios y en qué condiciones ha otorgado esos créditos para saber en dónde estamos parados. Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones se presentará la iniciativa que limita el endeudamiento público de estados y municipios. En Tijuana, donde la Diputación Panista celebra su reunión plenaria, Villarreal García expresó su preocupación, pues de no ponerle un alto a ese endeudamiento, entraremos en una crisis financiera que afectará a todos los ciudadanos. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto se reúne con los senadores del PRI del Partido Verde. Lo acompañan los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En el encuentro, el mandatario llamó a los senadores a tener un periodo de sesiones productivo para que a través del acuerdo y el diálogo se concreten las reformas que permitan crear la Comisión Nacional Anticorrupción, revisar el tema energético, modernizar el marco legal para las telecomunicaciones y la legislación financiera. El encuentro es previo a la reunión plenaria de esa bancada priista que se realizará el 24 y el 25 de este mes en la Ribera Nayarit. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aseguró que esta semana será removida la estatua del expresidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, del llamado Parque de la Amistad, con lo que se dará cumplimiento al resolutivo de la comisión creada para resolver la polémica generada a partir de su instalación en agosto del año pasado. Para que esta semana quede resuelto este tema de la estatua, quiero decir en primer lugar que se ha marcado una ruta de entendimiento con la embajada, que esa ha sido la tarea del secretario de gobierno, que ayer estuvo reunido con el embajador y también con el consejero jurídico del gobierno de esta ciudad. Esperamos que haya un entendimiento y que haya un
acuerdo común. De cualquier manera se resolverá en esta semana. Bueno, a ver qué es lo que resuelven. En las imágenes internacionales, la policía colombiana incautó 3.8 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas al cártel de los Zetas. La droga fue descubierta camuflada en un cargamento de glicerina UPS dentro de un contenedor que ingresó al puerto de Cartagena. El director de la policía colombiana, el general José Roberto León, informó que la cocaína de alta pureza iba con destino al puerto de Veracruz, donde los urabeños, una organización colombiana, entregaría la mercancía al cártel de los Zetas. En Houston, Texas, 3 personas resultaron heridas en un tiroteo entre 2 personas en el campus universitario del Lone Star College. Una de las personas que participó en la balacera resultó herida y se encuentra detenida, y otra más se encuentra prófuga. Los heridos fueron atendidos por personal médico. En tanto, se ordenó la evacuación de los más de 10.000 estudiantes del campus y el cierre de todas las escuelas cercanas al colegio. En Venezuela, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dijo que no hay fecha para el regreso de Hugo Chávez a su país, pero que ha estado Chávez de muy buen ánimo tras la 4ª operación a la que fue sometido el 11 de diciembre pasado. Pues nadie lo puede comprobar porque nadie sabe qué pasa, ni hay una sola imagen desde principios de diciembre del señor Hugo Chávez. Antes, el presidente de Bolivia, todos son voceros de Chávez menos el gobierno venezolano. El presidente de Bolivia dice que Chávez está recibiendo fisioterapia para regresar a su país. ¿Quiere decir que no se puede mover? ¿Eso es lo que dice? ¿Que no puede caminar Chávez? ¿Está recibiendo fisioterapia? Bueno, no sabemos, pero aquí de Chávez habla Raúl Castro, Fidel Castro, Cristina Fernández, Evo Morales, algunos funcionarios venezolanos. Lo que se requiere es un verdadero estudio médico, un estudio médico publicable sobre el señor Hugo Chávez, y por lo menos una foto para saber si está vivo, si está consciente y cómo está. En las imágenes de la cultura y los espectáculos, la cantante Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué se convirtieron hoy en padres tras el nacimiento de su hijo Milán. Están de moda los nombres italianos, ¿no? Sí, hay muchos. Y nuestro compañero Jorge tuvo a Dante. Hay sí. Muchos, muchísimos. El nacimiento del primogénito se registró a las 9:20 de la noche, hora de España. Piqué fue el único hombre presente en la sala de parto, pues se solicitó que todo el equipo médico estuviera formado por mujeres a quienes se les hizo firmar un contrato para evitar que divulguen detalles del nacimiento.